Jesucristo dijo: «Ay de ustedes que edifican los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes edificaron mausoleos». Por eso dijo: «La sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles, y algunos lo matarán y perseguirán, para que pidan cuentas a esta generación de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Les aseguro que pedirán cuentas a esta generación. Ay de ustedes los juristas, que han llevado la llave de la ciencia. No entran ustedes ni dejan entrar a los demás». Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 47 al 54. La sabiduría se acredita por sus obras. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 19 de octubre, año 2023. Nuestro santo para hoy, San Pablo de la Cruz, es fundador de los Padres y Hermanas Pasionistas. La Iglesia Católica celebra hoy la fiesta de este hombre de Dios, sacerdote, místico, italiano, año 1694 en la historia de la Iglesia italiana, para hablar de una persona muy llena de Dios, que fue muy bien educado por su papá y su mamá, y ellos se encargaron de enseñarle el valor de la oración, de la penitencia, de la dulzura, de la mansedumbre, de la humildad. Le dieron una cátedra muy buena en su casa y él le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la pasión de Cristo en la cruz y hablaba bastante de ese tema. San Pablo de la Cruz, como que tenía el nombre de pila, su nombre italiano, Paolo Francesco Danei Massari, y nace en Novara, Italia. Recibe esa educación maravillosa y se soñó que la Santísima Virgen María le pedía que usara un hábito de color negro de la pasión del Salvador del mundo. Él le comentó eso a su obispo, a Monseñor Gattinara, el obispo de ese tiempo, y el obispo le dijo que podía vestir ese hábito de ese color. Pablo de la Cruz fue revestido un 22 de noviembre del año 1720 en la Basílica Santa María la Mayor de Roma, y allí hizo votos de la promesa de promover la memoria de la pasión de Jesucristo. Ahí tenemos un santo muy bueno, San Pablo de la Cruz, fundador de los Padres y Hermanas Pasionistas. La sabiduría se acredita por las obras. Buena frase para pensarla en el día de hoy. En este jueves, pensando en la palabra de Dios, la sabiduría viene de Dios, es de Dios. La sabiduría se acredita por sus obras. Si las obras son muy buenas, vale la pena hablar de un sabio, de un inteligente, de una persona muy sobrada. Pero cuando Jesucristo le dice a los que eran sabios en esa época, los juristas, los maestros de la ley, y les dice: ay de ustedes juristas, que llevan la llave de la ciencia, pero ¿para qué sirve tener tanta sabiduría? No dejan entrar a nadie y se le impiden a las personas, ni entran ustedes ni le dan la mano a los demás. ¿Para qué sirve la sabiduría, la ciencia, la inteligencia, cuando no hay
la ayuda para los demás. Es preferible la sabiduría y la bondad a vivir una fe desde la idolatría, o quizás el orgullo, o la dureza del corazón. Hay personas que dicen creer en Dios y hacer la voluntad de Dios, que saben mucho de Dios, que se creen muy sabios y le impiden todo a los demás. El Papa Francisco enseña que cuando una persona vive su fe apegada a la ley, sin la esperanza, sin confianza en Dios, su corazón es petrificado, dice el Papa. Esa persona tiene un corazón petrificado, es muy duro de corazón, dice el Papa Francisco. Es triste ser creyente y no ser alegría. Cuando no existe la fe, la esperanza, cuando no existe la ley, sino una doctrina demasiado fría. Es muy dura la persona con los demás, pero sin embargo goza de la sabiduría. Una religión se debe vivir desde la sabiduría de Dios. Ese sería un buen logo para una persona de fe. Una religión se debe vivir desde la sabiduría de Dios. El maestro de Nazaret le advierte a los seguidores, a quienes no están de acuerdo con él, con la siguiente frase: la sabiduría se acredita por sus obras. Los comportamientos de cada persona, las acciones de cada persona, las palabras de cada persona demuestran la calidad de persona, la fidelidad con que la persona vive la fe y anuncia la palabra de Dios. Cuando eso no sucede, uno lee una Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, cuando Jesucristo se lamenta. ¿Y de qué se lamenta? De la terquedad de muchas personas que creen tener la razón en la enseñanza y en la vivencia de la fe, porque dicen tener sabiduría y dicen ser muy inteligentes y tratan muy duro a los demás. San Pablo advierte que la fe no debe apoyarse en la sabiduría humana, sino en el poder y en la sabiduría de Dios. ¿Existe sabiduría humana? Sí, claro. La inteligencia de un ser humano, muy inteligente, muy práctico, muy docto, pero le falta el punto. ¿Qué le falta? La sabiduría de Dios. Le falta nobleza, le falta humildad, le falta sencillez, le falta justicia, le falta caridad. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Oigan esa frase. La sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. El Creador caza a los sabios en la astucia y conoce los pensamientos vanos. San Juan Pablo II, nuestro querido Papa Magno, decía: no es la sabiduría de las palabras, sino la palabra de la sabiduría, lo que San Pablo pone como criterio de la verdad. La palabra sabiduría es el criterio de la verdad, no en la sabiduría de las palabras, o sea, el enredo, que la persona maneja muchos términos, muchos vocablos, y todo el mundo se queda maravillado, queda así como boquiabierto. ¿Cómo sabe de cosas esta persona? Entonces San Pablo dice, el punto no está ahí en saber muchas cosas, sino que la sabiduría es el criterio de la verdad. Pero la sabiduría, ¿cuál? La sabiduría de Dios. Hoy hemos aprendido la importancia de utilizar la sabiduría, pero si se acredita por las obras. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.